emociones ya hoy en día no, las recompensas inmediatas, si lo hablamos desde un punto más psicológico, están a la mano, ¿no? Y la baja tolerancia al malestar, que eso tiene también mucho que ver desde un encuadre psicológico, el tema de poder tolerar el malestar frente a las situaciones, la desregulación emocional, entonces yo acudo a alguna conducta problemática o alguna sustancia, al alcohol, al sexo, a las drogas, a las pantallas, que hoy sobre todo, porque me genera ese alivio inmediato que lo utilizo como, ok, no quiero sentir lo que estoy sintiendo, entonces adquiero esto que me lo da fácilmente. Comentame un poquito, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está haciendo que hoy la tendencia escale? Porque las adicciones tradicionales, llamémoslo, ¿no? Como el alcohol, las drogas, ya incluso hablamos de adicción funcional y disfuncional, ¿no? Y vos decís, o sea, ya hasta diagnosticar es complicado porque se ha normalizado tanto. No, ¿cómo yo no me voy a fumar un poco de macoña al final de la semana? O beber una copa de vino y de cerveza todos los días. Bueno, ahí estamos, que justamente, tristemente, vamos bajando la vara y entonces la situación se va complejizando. Más allá de que en nuestro país al menos tenemos también hace muchos y largos años, te diría casi nula, por no decir nula, prevención. Entonces, si no se trabaja en prevención, si no se concientiza, bueno, dejas a la población mucho más vulnerables. Entonces, hay falta de Estado, hay falta también un poco de escuelas con todos los problemas que están teniendo. Y tenemos este ser humano moderno que está, como dice Byung-Chul Han, la sociedad del cansancio, estos padres que están cansados y agotados. Entonces, bueno, queda todo esto a merced de las pantallas. Y de, como vos bien decís, de no sentir todo este agobio emocional, y ahí también entran, que yo hablo siempre de las adicciones como bastones químicos, porque esto de no poder transitar el dolor humano, no poder transitar el malestar que forma parte de la condición humana, bueno, ahí es donde con todas estas últimas generaciones cada vez más necesitan muletas para poder químicamente eso, que en realidad tienen ese recurso, pero que no lo están usando. Y cuando vos no usas algo, en la biología humana, nosotros decimos que lo que no se usa se atrofia. Entonces van a tener cerebros que van a estar mucho más atrofiados porque no lo están usando como corresponde. Entonces, bueno, esto abre y da lugar a mayor patología psicológica y psiquiátrica, que es lo que estamos viendo y que por eso los consultorios no dan abasto en este momento de recibir, pero no es solamente los consultorios, cuando uno ve las cifras a nivel mundial, del macro al micro, vemos que el tema de salud mental es el tema. Uno lo ve desde la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que la patología hasta ahora del siglo es el trastorno depresivo mayor. Vas viendo todo lo último en adolescente, las patologías que prevalecen, los trastornos del estado de ánimo, la depresión y el suicidio. ¿Dónde se vio esto? Y esto te estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud, no es algo que me estoy inventando yo. Entonces, bueno, se nos abre realmente, fíjate que todo el tema de la psicología y la psiquiatría en estas últimas generaciones tiene mayor fuerza, mayor impacto a partir del año 2010, que ni casual ni azarosamente es cuando surgieron las aplicaciones. Y para mí ahí vino este cambio de paradigma en el mundo, que fue del conócete a ti mismo al muéstrate a ti mismo, porque ahí apareció el Facebook, apareció el Instagram con las fotos, y después fueron apareciendo todo el resto de las redes sociales. Entonces, ahí nos perdimos, en vez de ir para adentro, que es lo que más cuesta en estos tiempos modernos, y la única manera de conectar con las emociones es
frenar, pensarme, ir para adentro, que tiene que ver con todo el sistema límbico, que tiene que ver con la coherencia del ser humano, pienso, siento y actúo en la vida, sistema límbico, cerebro emocional, para quienes no saben de lo que estoy hablando, y esto es crucial. Y para mí, les digo en el consultorio del paciente que esta tríada, cuando está desregulada, que cada vector va para un lado, bueno, ahí aparece la patología, ahí aparece el síntoma. Sabes, es muy interesante esto que decís, ¿no? Desde la aparición de las redes, de que yo ya no miro hacia adentro, que incluso cuando acuden a terapia, muchos pacientes es, quiero una solución inmediata, porque no quiero ser capaz de mirar esto que estoy sintiendo, de sostenerlo, porque si hablamos de regulación emocional, muchas personas lo ven como si fuera un arte de magia o como si directamente el ser humano ya está capacitado para, pero es un aprendizaje, es una habilidad que se construye en base a lo que vos mencionabas de lo que uso se estimula y lo que no se va atrofiando. Se atrofia. Sí, bueno, justamente la terapia, la DBT, que digamos que es una de las terapias de tercer oleaje, estas últimas nuevas para la gente que no sabe de lo que estamos hablando, es una terapia que tiene como herramienta enseñarle a los pacientes de forma individual o grupal todas estas herramientas para poder regular su emocionalidad, porque ¿qué estamos viendo? A partir, fíjate vos que volvemos al tema de las pantallas, y yo creo que hablamos del aumento de la patología psiquiátrica y psicológica. Después, con este cambio de paradigma. Y después, en todos los últimos tiempos, la primera aplicación que aumentó la velocidad fue WhatsApp, que fue auditiva. Después apareció TikTok, que empezó a aumentar la velocidad. Le siguió el Instagram y le siguió hasta el cine, que tenemos varios actores mundiales famosos que hablaron de cómo tuvieron que cambiar la dinámica de Netflix también en el tema de la velocidad. Y eso no es gratis. Estar en esa velocidad que desde que aumentó WhatsApp, eh, eh, esa, tiene un impacto, toca y altera la química, produciendo cerebros, como digo siempre, hiperexcitados e hiperestimulados. Toda esa química está ahí adentro en ebullición. Un cerebro que está en ebullición no puede pensar bien, no, todas las funciones ejecutivas que van a tener que ver con la corteza prefrontal, van a estar alteradas. Entonces, todo este tema del trastorno de control de los impulsos, que antes se lo poníamos a las adicciones o al trastorno límite de la personalidad. Bueno, yo creo que hoy por hoy es una cuestión transdiagnóstica. Creo que cada vez más todos los cerebros van a tender a todo lo que tiene que ver con el control de los impulsos. ¿Por qué? Por el mal uso que estamos teniendo con la tecnología. Sin lugar a dudas, esto va a ir cambiando. Si vos agarrás una pesa y la levantás todos los días y la vas levantando, aunque la pesita sea de 1 kilo, ¿qué vas a hacer de acá a 5 meses? Vas a tener un músculo así en tu bíceps. Bueno, todos los días que estamos conectados a una velocidad mayor de la esperada para nuestros cerebros, bueno, lógico que va a cambiar primero la química y después va a cambiar el cerebro, va a cambiar la neurobiología del cerebro y eso va a tener otro tipo de implicancias en la clínica diaria o en la vida, en el día a día en la gente. Y entonces acá estamos en un problema porque esto va a ser como las ratas que se pelean dentro en el laboratorio, por eso la gente está a flor de piel, ¿viste? Y por eso la violencia está, ¿qué escuchamos todos? Yo no sé allá, pero acá es que ahí la violencia está a la orden del día, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con la manera que estamos viviendo y el mal uso que estamos haciendo de la tecnología y esta velocidad en la que estamos viviendo que, yo digo, el mundo es muy moderno, pero no hay nada que apure
a la biología. El cerebro está acá y el mundo está acá. Y el cerebro, que es la biología, el universo, tiene su tiempo en irse desarrollando y evolucionando. Entonces yo creo que entre esta evolución tecnológica que va a 220 y que nada corre a la biología propia del ser humano, bueno, esto acá es toda la cantidad de síntomas que estamos viviendo como sociedad global, mundial, en este momento. Y sabes, Gerald, es interesantísimo porque hoy en día, ya desde muy pequeño, sobre todo las personas que de la adolescencia, de esta época que ya crece con esta tecnología, estaba leyendo en un artículo que me gustó mucho que, por ejemplo, uno de la parte del cerebro que es casi la última en terminar de desarrollarse, y vos me corregís si estoy incorrecta, que es la parte prefrontal, que se encarga netamente de la regulación emocional. Y si yo desde muy pequeño estoy expuesto a pantallas, a drogas, a alcohol, ¿qué pasa? Y bueno, a ver, la corteza prefrontal, que es también otro de los lugares que lo hablo siempre con los pacientes, y eso que yo no hago niños, pero donde más van a afectar las drogas, el consumo de sustancias, en los chicos, por eso te digo, en los chicos va a ser la pantalla y la tecnología, y en el resto de los adultos que consumen tienen el impacto en la corteza prefrontal. Y a los padres cuando doy charla en los colegios les digo que ellos tienen que ser el cinturón de seguridad. Y ese cinturón de seguridad que les cuida y les puede salvar la vida, tienen que ser ellos, porque el chico tiene esa corteza prefrontal que es inmadura. Entonces, ¿de qué se encarga? De pensar, planificar y tomar decisiones. Está verde en un chico. El chico no puede terminar de pensar bien, no puede terminar de planificar bien, por eso en general están desvolados, porque es normal, no puede tomar decisiones correctas. Para todo eso necesitan de la ayuda de los adultos. Lo que pasa es que para eso se necesita un adulto o adultos presentes y que no estén mirando una pantalla, que esta es la paradoja del juego de las escondidas que estamos viviendo. La corteza prefrontal es en el chico está verde, es recontra impulsiva. Por eso hacen unas cosas que van con el auto a 220, se toman el alcohol y no se ponen el cinturón de seguridad, van en la moto parado haciendo piruetas, se sacan la selfie en el 10º piso y ahí puede haber desastre, porque no miden el peligro, no tienen esa capacidad de poder medirlo. Por eso tienen que estar los padres presentes para hacer de corteza prefrontal de sus hijos en todo lo que implica la adolescencia. Y en el adulto, que es por eso que en el adulto que termina rompiendo su vida, en el adulto consumidor, ¿no? Que se pierde en diferentes tipos de consumo, por eso no puede evaluar, la corteza evalúa el riesgo, evalúa el riesgo, por eso toma decisión o no la toma, porque está evaluando costo-beneficio de una situación. El chico no puede porque la tiene madura y un adulto que consume bueno, por eso después en un montón de casos terminan judicializados. ¿No? Porque ahí la corteza prefrontal va a ser el juez, va a ser justamente la ley, que lo va a venir. La idea no es castigarlo, es cuidarlo y resguardarlo, ¿no? Que cuando uno los interna tiene que ver con eso. Una internación me hace de corteza prefrontal en el cuidado y en el resguardo de mi paciente. No sé si se entendió lo que quise decir. Exacto. Sí, sí. Y el tema es justamente el peligro de esta exposición, como vos decís, de ahora, con este juego de roles que ya ni siquiera el padre cumple la función de corteza prefrontal cuando el niño la está desarrollando, y la mayor exposición que hoy se tiene y la normalización que hablábamos al principio de las mismas drogas y del alcohol. Porque ya vos hoy, si bien dentro de cada país existe esta figura de que a partir de 18, a partir de 21 está el tema del alcohol, pero que ya ni siquiera existe, porque las redes sociales te lo venden incluso el consumo como una experiencia de vida. No, recuerdo una frase que en algún momento me dijeron, no, es que las drogas me abren la puerta a la creatividad, con una normalización, pero que dentro de las mismas redes fomentan este tipo de información
Entonces hoy estamos mucho más con las puertas abiertas al consumo sin ver esto que vos mencionabas, Gerard. No se trata solamente de consumir, sino del daño cerebral y del poco control que ahora tenemos de los mismos impulsos. Sí, a ver, estos jóvenes actuales están mucho más expuestos, ¿no? Nosotros tenemos un refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Y como estos chicos viven hiperconectados, ven todo el tiempo las pantallas, entonces no solamente quieren copiar y quieren ser esos influencers, esos TikTokers, esos YouTubers, esos gamers, todo estos nuevos personajes que aparecieron justamente en estos últimos años. Este tipo de personajes antes no existía. Y bueno, y acá es donde cambia un poco otra vez, cambia la dinámica. Fíjate también que hay un trabajo, este último trabajo de Harvard, que es muy interesante, que investiga la felicidad en el ser humano. Yo muchas veces en mis conferencias arranco por ahí porque muestra el cambio de paradigma. Hace creo que 87 años que Harvard estudia la felicidad en el ser humano. Primero empezaron con test muy simples, hasta que hoy, hasta por estudios, resonancias, SPECT, neuroimagen, para poder ver el impacto de la alegría y la felicidad en el cerebro humano. Y hasta el 2010, que aparece en justamente todo el tema de las redes, hasta ahí siempre el estudio daba que la alegría, la felicidad del ser humano estaba en las relaciones interpersonales. ¿Qué tan felices somos relacionándonos con los otros? Llega todo esto y estamos hablando de estos nuevos actores, youtubers, influencers, tiktokers y demás, y entonces cambia el paradigma y ahora esta última generación, Harvard les pregunta por dónde pasa la felicidad y contestan dos cosas, ser famosos y hacerse ricos. Entonces acá aparece este cambio que ya digo, no me lo crean, lo pueden buscar, el estudio más largo de Harvard sobre la felicidad, About Happiness, y muestra este triste cambio de paradigma. Y yo digo, qué increíble, ¿no? Porque acá todo el tiempo estamos hablando de las redes, uno llega al restaurante y pedís la red para conectarte, y digo, ¿cómo migró la red social humana a pedir la red ahí en la nube? Y bueno, nos vamos alejando del propósito por el que estamos acá viviendo esta experiencia humana. Por eso creo que la manera que tiene la biología de llamarle la atención al ser humano para que vuelva a conectar con su esencia es el síntoma, ¿no? Y de hecho Jung lo decía en una frase, que a veces la pongo como última diapositiva, dice, el síntoma es el esfuerzo que hace la biología por sanar al ser humano, que es maravillosa. Que ya es la forma de, hey, existe algo todavía. Sí, 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 de poder conectar para volver a la fuente. Nos estamos perdiendo, por eso estamos tan mal y estamos perdiendo la red. Siempre nos necesitamos. ¿Por qué estamos con este impacto colateral post pandemia? Porque acá, por lo menos en Argentina, que encima fue una de las más de las redes, estuvimos reclutados y aislados más que cualquier otro lugar en el mundo. No, como un año no nos dejaron salir en ese momento. Entonces, el impacto fue tremendo. El aislamiento para el ser humano tiene un alto costo. Entonces, ok, la pandemia pasó en el 2020, estamos en el 2026, pero ahora estamos aislados por una pantalla. Y esto es acá lo tremendamente riesgoso, que no terminamos de tomar conciencia del riesgo que tiene esto. Por eso, insisto, por algo el trastorno depresivo mayor es la patología del siglo. Y ahora me hiciste pensar, Gerald, en esto de la investigación de Harvard, porque el aislamiento, pasó la pandemia y como decís, el aislamiento sigue. Y las relaciones interpersonales son, creo, una fuente de mayor desarrollo y estímulo para el cerebro, porque te hace trabajar
muchísimas habilidades, desarrollos sinápticos que necesita de estimulación, como es la tolerancia a la frustración, la comunicación, porque si vamos a épocas remotas, cuando éramos medio cavernícolas, un cavernícola no sabía decir hola, pero no porque no quería, sino porque no habían habilidades que todavía se habían desarrollado. Y lastimosamente, por lo que mencionas de hoy en día las redes nos venden de quiero ser millonario, quiero de alguna manera esta parte de voy a ser millonario, de esa manera voy a ser feliz, para ser millonario necesito trabajar y estar metido en redes y de alguna manera el aislamiento que hace que haya esta desconexión que va atrofiando de alguna manera y buscamos síntomas inmediatos de placer que lo que genera oxitocina, que es una mayor dosis, que es la felicidad, estabilidad, como tal, una de las portadoras es la conexión humana. Sí, es crucial, es crucial. Por eso, viste que se dice, nunca nadie se salvó solo. Y yo muchas veces les digo a mis pacientes, digo, si pensamos en ese hombre de la prehistoria que salía y aparecía el mamut, si hubiera salido de a uno solo con la lanza a cazar el mamut lo hubiera matado. Salimos siempre, desde el comienzo de los tiempos, estamos preparados para el grupo, para la red. El cerebro es un órgano social y gregario. Necesitamos la red. Y de hecho, en varios lugares del mundo, donde se ha estudiado a la gente centenaria, que es las personas que llegan a los 100 años, hay dos cosas, hay 5 lugares, que de hecho estuvo la serie en Netflix y mostraba los 5 lugares del mundo donde la gente llega a los 100 años, y las dos cosas que tienen en común, porque cada una va a tener su cuento, pero las dos cosas que yo le remarco a mis pacientes son que la longevidad tiene que ver con los miembros inferiores, justamente como ver las piernas, que es una cuestión crucial, y el tema de las relaciones interpersonales. Y justamente para poder ir a la casa de mi amigo, o a la casa de mi hijo, o a la casa de mi mamá, ¿con quién me tengo que ir? Con las piernas. Una persona de tercera edad que se fractura la cadera, se queda adentro, queda postrada, queda varada, viene la depresión y subyace la muerte. Generalmente A, B, C, D. Y el tema de las relaciones interpersonales y encima con todo lo último que sabemos de neuronas en espejo, cómo mi cerebro conecta con el tuyo, ¿no? Como si yo bostezo, vos bostezás en 2 segundos. Si yo me río, posiblemente en 2 segundos nos estemos riendo también. Como si yo me pongo triste y se me cae un lagrimón, en un ratito seguramente a vos se te va a hacer el nudo y vas a hacer fuerza para no llorar conmigo. Entonces, esto es maravilloso y eso te lo da la conexión de cerebro a cerebro, neuronas en espejo, neuronas. Entonces es crucial para esta experiencia, insisto, para esta experiencia humana conectarnos con los demás, porque nos desafía, porque aparte ese otro, es alguien distinto, que viene con otra historia y que sumando su conocimiento con el mío, hay evolución. Y por eso la biología apela al grupo, a la amistad, porque tiene que ver con la evolución de nuestros cerebros, la evolución de la raza. Es crucial, nadie va a evolucionar por una pantalla, se evoluciona con y en conjunto con un otro. Y si te das cuenta es increíble que incluso hasta las relaciones de hoy son volátiles. Yo no soy capaz de lo que mencionaba, de mirar el espejo que el otro en la relación interpersonal me va a mostrar, porque no quiero mirar hacia adentro. Que incluso hoy ya vemos ahí un poco el tema de la adicción por el mismo sexo, de para mí yo voy a cambiar de persona y no pasa nada, no quiero compromiso porque no estoy dispuesto a ver ese mundo caótico de adentro para resolverlo, porque prefiero lo rápido, lo accesible, lo fácil, porque he perdido esa capacidad de, uno, el compromiso, la tolerancia y la incomodidad que me va a generar tener una relación con el otro, porque como mencionábamos, no es solamente para tener una conversación profunda, una relación profunda, necesito un trabajo profundo y cierta tolerancia al malestar como tal, de resolver conflictos. Exactamente, mira, yo con un par de pacientes que, por ejemplo, que pueden tener, no sé, 4 o 5 relaciones
en la semana, ¿no? Relaciones rápidas sexuales con un otro, porque ahora con las aplicaciones están al alcance de la mano, es pim pam pum, 2 minutos tenés a alguien, pim pam pum, papelera de reciclaje y pasa el que sigue, ¿no? Como te aburrió el Instagram y pasás al TikTok, te aburrió el TikTok y pasás al WhatsApp, te aburrió el WhatsApp y pasás a YouTube, y pasás al Twitter. Bueno, van cambiando de personas como van cambiando de calzones, como van cambiando de aplicaciones. ¿Por qué? Porque ahí está, eso es la dopamina. La dopamina me lleva a la conquista, quiero más, quiero lo próximo, quiero lo próximo. Entonces digo, bueno, muchachos, a ver si vamos aflojando y hacemos la abstinencia de todo esto y dejamos que mi cerebro, con toda esta dopamina sintética, yo le digo que no solamente las drogas son las sintéticas, esta manera de secretar dopamina de nuestro cerebro es mentirosa, es mentirosa. Diferente es que yo libere mi dopamina por mis propios medios, que sea, por ejemplo, la actividad física, que es crucial. Ahora después si querés hablamos un poco de eso, que yo me ponga un objetivo este año de hacer un posgrado de determinada cuestión, que yo me desafíe más y que la dopamina sea la liberada por mí, desde mí, no que sea a partir de lo externo. De hecho, a muchos les estoy diciendo que 30, 40 minutos después de que se levanten a la mañana, no agarren, que es lo que estoy haciendo yo, en la medida de lo posible, por lo menos 30, 40 minutos, si se puede, no tocar el celular, para que mientras hago todas mis cosas y hasta que me siento a tomar el desayuno o el café, que se acomode mi cerebro y que no sea los 2 minutos de haberte levantado, sería como meterse endovenosamente o aspirarse una línea de cocaína, que no lo haríamos. Nadie, si no tenés problema con el alcohol, no te levantás y te tomás un chupito de vodka. Bueno, y sin embargo, la gente se está levantando y agarra directamente la pantalla. No, no, no. Si yo voy a tomar un vino, es porque espero a la noche porque tengo una cena con amigos, pero no arranco el día con un vino. Entonces, el tema de la espera, poder hacer para que pasen otras cosas. Entonces, creo que es crucial empezar a tener momentos del día donde uno haga momentos de cero tecnología, que a veces me preguntan, ¿y cómo se hace? Bueno, yo digo, se pone modo avión. Chau, claro. Y ahí, si no, no podés leer nada, no podés concentrarte en otra cosa, estás pendiente porque esto te roba la atención, justamente, esto vino a robarle la atención. Y entonces acá está que la gente no puede poner atención, que es una de las cosas, otra de las funciones más importantes que tenemos en el cerebro. ¿Cómo va a haber aprendizaje si no hay atención? Entonces te lo trae el padre al pibe y te dice, pero ¿qué pasó con este hijo? ¿Está medio tarado? ¿Cómo puede ser que no aprenda? Y yo digo, bueno, o está hiperconectado o también pienso en la marihuana, que como hablamos al comienzo, es algo que como tenemos ya toda una generación de padres que fuman, porque tenemos una generación, de hecho en varios colegios me han pedido que yo doy charla para chicos de secundario y me han pedido también ya para la primaria porque como ya está esta generación de papás que lo tienen habitual fumar cannabis, bueno, ya los docentes ven en los chiquitos de primaria ese impacto por parte de tener estos papás que son mucho más permisivos porque estos propios padres capaz una vez al mes se van a una fiesta y se toman un éxtasis y forman y fuman marihuana de forma habitual, y entonces ahí estamos que cada vez más estamos bajando las complacencias y la mirada en relación a la falta de riesgo. Bueno, no pasa nada, un porro, no pasa nada, se emborracharon, no pasa nada, se tomaron una pastilla, bueno, no pasa nada, y no pasa nada, no pasa nada, y acá estamos. Que anda a internar a ver a dónde hay lugar, por lo menos acá en el país está muy difícil el tema de los tratamientos y las internaciones. Y sabes, Gerald, esta falta, por ejemplo, de autoexploración que hablábamos al comienzo, que es increíble como en lo que vos me contabas y conversabas, yo hacía estas conexiones porque hoy día decimos todo está mal,
pero todo lo que hacemos nos lleva a que esté mal la situación. Ya nada es sostenible, no hay un compromiso en las mismas acciones que nosotros tenemos, las relaciones son volátiles, el consumo es mucho más alto, pero increíblemente, como mencionábamos hace un momento, yo no soy capaz de ver adentro. Incluso me ha pasado cuando doy tarea en terapia de las cosas que vamos a hacer, me dicen, sí la hice, le pedí a ChatGPT que me ayude. Y yo no tengo la capacidad de ver para aprender, porque vos decías, si no tengo esa capacidad de atención, no voy a poder aprender. Pero yo no puedo ver, porque necesito a alguien, algo externo, que me resuelva el problema. ¿Cómo yo pretendo resolver los problemas de la vida diaria si no puedo resolver esto que nace de adentro? Porque hoy en día ChatGPT está siendo todo y es otra adicción. Y acá estamos desgraciadamente, justamente con este tipo de aprendizaje, ¿no? De ahora la adicción es consultarlo y hablarlo todo, y a mí, insisto, soy psiquiatra de adultos, no infanto-juvenil, aunque estoy en todos los temas de los jóvenes, me impacta gente importante en el consultorio que tiene carreras y terciarios y que se pasen el día hablando, que me dicen, ¿te puedo mostrar? Digo, no, por favor, no, no, no. Digo, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Viste? Y entonces la capacidad de pensar, de razonar, que el adulto la tiene porque hizo un estudio que lo llevó a desarrollar su cerebro a su máxima ponencia, pero en los jovencitos que también andan, bueno, están delegando las cuestiones cognitivas de procesamiento de toda la información y del aprendizaje a una máquina que les diga conductualmente lo que tienen que hacer. No hay atención, no hay procesamiento, no hay planificación, porque te lo arma la toma de decisión. Todo lo que hablábamos de la corteza prefrontal empieza justo en un momento que se está desarrollando, puede llegar a atrofiarse, y ahora se habla en estos tiempos de todo lo que tiene que ver con deuda cognitiva. Entonces yo creo que el mundo está muy moderno, pero fíjate también que en lugares muy avanzados o muy desarrollados del mundo, Dinamarca, Suecia, empiezan de vuelta a volver a las bases, porque hace rato que yo digo, cuando uno ve, fíjate que en gran parte la mayoría, yo lo estoy ejercitando hace 2 años, la letra cursiva, ¿no? Que los que seguimos escribiendo, escribimos en general en imprenta. La gente no tiene idea de la exquisitez del cerebro, que es como la sinfónica para el cerebro. Escribir en letra cursiva es una rehabilitación cognitiva, una de las cosas más exquisitas que logró el ser humano. Y está casi perdido. Después, el impacto de sentarse y poder leer. La gente perdió, yo entiendo, está el audiolibro, pero van dejando, se perdió, pasan un montón de cosas. Yo varios, como trabajo con cerebros tan lastimados, estoy dándole este tipo de ejercicios a las personas. Y el otro día estaba leyendo un estudio muy interesante de gente de tercera edad con casi nulo deterioro cognitivo, y se investigó si era la comida, si era la actividad física, viste, todas estas cosas donde estamos haciendo fuerza, injerencia, el tema del sueño, y no. La mayoría escribía, que también hay un estudio de unas monjas de un convento, la escritura a mano, se sentaban y escribían 15 minutos al día, que claro, sentarse a escribir es ir para adentro. Justamente lo que estamos hablando es pensar, es razonar, es poner foco, es poner atención, bajar a tierra, como le digo al paciente, es bajar. Una cosa es tener las cosas acá en el aire y otra cosa es bajarlas a tierra. Escribí los objetivos, trabajemos en eso. ¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Armemos el plan de acción.
el agradecimiento, escriban a la noche 3 cositas que están agradecidos, por qué están agradecidos, es escribir. A los que no pueden ni pensar, le digo, ponete una canción y copia una canción. Le decía el otro día a un paciente que por Paco, crack, pasta base, tiene el cerebro roto, pobre, atrofiado total, y le digo, bueno, veamos a ver qué podemos recuperar. Ponete una pantalla, copiá la letra de una canción y empezá a escribir. Sentate y empezá con 3 hojas de lectura toda la noche. El cerebro ama el ritual. Hacete un tecito, te sentás con un libro y te lees 3 hojas solamente. La actividad física, mover el cuerpo, yo le digo, hay cosas que Mastercard no puede comprar, viste, por la tarjeta de crédito, que ni con la receta las podés comprar en la farmacia. Lo que pasa en el cerebro cuando movemos el cuerpo no se compra. Entonces, está la gente que le gusta hacer la actividad física, y si no te gusta, les digo, caminen, porque me sirve igual, me sirve, te sirve, se libera, el ejercicio tiene que ver con la neurogénesis y la sinaptogénesis, y les digo, todos los días se nos mueren neuronas, todos los días nacen neuronas, pero las personas que mueven el cuerpo van a tener muchas más neuronas que alguien convencional. Entonces, es como se liberan un factor de crecimiento que actúa como un fertilizante acá adentro cuando movemos el cuerpo. Y eso, por eso digo, cada cosa que vamos sabiendo tiene que ver con la salud mental, así como el sueño, que con todo el tema de las pantallas, otro tema que va a tener también que ver con las desregulaciones emocionales, es la falta del sueño. Cada vez más este ser humano duerme menos, duerme interrumpido, se levantan y vuelven a mirar la pantalla, y esto no es gratis, no es gratis. Dormir, descansar es crucial para la salud psíquica y física, y emocional por ende. Y todo esto que decís, Gerald, son hábitos que sin querer queriendo vamos dejando. Hoy, bueno, acudimos al fitness por moda, ya es algo. Pero el tema es que son hábitos, como decías, que el cerebro busca rituales. Y son hábitos gratis, que ni siquiera tenés que pagar una suscripción para poder tener. Y las vamos desplazando por justamente la novedad. Y me alegra que ya hayas dado estas pautas, que hoy yo quería añadir una de las pautas a tus pautas, que era esto de la exposición a las emociones. Hoy le tenemos fobia a lo que sentimos, ¿no? Entonces, cuando no quiero sentir esta incomodidad, acudo a lo inmediato en lugar de hacer esto que vos decías. Escribo, ¿qué está pasando conmigo? El intentar mirar hacia adentro de resuelvo esto que siento, que de alguna manera sentimos que la emoción nos va a desbordar, pero la emoción es fluctuante. Como viene, se va. Pero si yo no soy capaz de sostener eso por un momento, obviamente voy a acudir a lo externo. Me alegra que hayas dado de plano todas estas pautas tan cruciales para el día de hoy. Yo no quería irme sin escuchar lo que comentaste al principio del caso, por favor. Así que quiero darles a las personas que si quieren dejar preguntas mientras Gerald va comentando el caso, nos comenta un poquito, que me muero de curiosidad. Entonces, si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer para que podamos resolver. Bueno, yo te contaba que el año pasado, una de mis charlas terminé con el tema de, para que se armara debate, el tema de psicosis por GPT, ¿no? Por el chatbox. Porque en distintos lugares del mundo se habían reportado casos, porque como es tan complaciente este aparato y te va diciendo que todo que sí, como ha inducido a determinadas personas a matarse, o a matar a sus padres, o a matar al novio, a decirle cosas aberrantes que existen, pero que en la realidad no existen. Bueno, entonces era una clase que terminaba para debatir, la terminé con esto. Bueno, y la semana pasada me tocó un paciente que justo desgraciadamente tuvo una recaída, venía bien, venía sin consumo, y bueno, tuvo una patinada con el tema de la cocaína y
me llama en el momento que tenía la sesión presencial, me llama de forma virtual y estaba pobre cursando una psicosis paranoide donde veía que alguien le había entrado al domicilio y que le habían cambiado las cosas de lugar. Entonces, bueno, me empieza a mandar fotos y me muestra cómo la biblioteca estaba cambiada, el cuadro estaba cambiado, me decía que la pared se había movido el ángulo de la pared y entonces me iba mostrando las fotos. Yo no me voy a poner a pelear con un paciente que está psicotizado, pero tampoco puedo decir que veo todo eso que él ve porque es mentira. Entonces le digo, mira, la verdad que yo no estoy viendo lo que vos ves, pero bueno, te pido por favor, el paciente estaba solo en el domicilio, los padres viven muy lejos, entonces teníamos que resguardar la vida de esta persona para que no se tire por la ventana o salga corriendo a la calle y lo atropelle un auto. Bueno, un momento tremendo, ¿no? Y entonces el paciente se empieza a enojar conmigo porque yo no veía, y le decía muy tranquila que yo no veía lo que él veía, que toda la casa estaba cambiada y que la pared estaba movida. Y como me mandaba la foto me decía, pero vos no ves, yo te juro que no veo lo mismo que vos, fulano. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Dijo, espera, imagínate, yo así en cámara, empieza a consultar al GPT, le manda las fotos al GPT. ¿Y qué empieza a pasar? Que el GPT le va diciendo, le alimenta la locura, la psicosis. Le dice que las cosas estaban cambiadas. Imagínate, criterio de realidad, de que yo le estaba diciendo una cosa, el GPT le aseveraba al paciente que lo que él estaba viendo era correcto, y entonces el paciente, peor conmigo, que era la única persona con un poco de criterio de realidad, que le decía que no. Así que era una trifulca entre el paciente, el GPT y yo, que nunca pensé que me iba a pasar en el medio de una emergencia psiquiátrica, que el GPT estuviera alienado con el paciente en una situación de emergencia gravísima, con toda esta situación que te digo que fue de película de Black Mirror. Porque claro, como el paciente se iba corriendo, iba cambiando el ángulo de la foto. Lógico que si la saco de acá se ve de una manera, si me corro para acá la foto sale de otra y si me pongo allá la foto sale de otra. ¿Entendés? Pero bueno, la inteligencia artificial, entonces él me decía, ¿vos me estás cargando? Esto es una inteligencia artificial, es imparcial, vos sos parcial, como diciendo que yo estaba queriéndole alimentar la locura, ¿entendés? Y que, bueno, así que un despelote tremendo, tremendo, hasta que no sé cómo nos iluminó el universo, mientras se armaba el dispositivo, llegaba la ambulancia y todo el cuento, que en un momento tuvo un haz de luz y dijo, no, es verdad, si la pared hubiera cambiado de lugar, claro, tendría que haber cambiado el edificio. Bueno, pero yo lo cuento así, pero fue un momento tremendo y fue Black Mirror. Estaba con su psicosis por consumo de cannabis, su psicosis paranoide, sí, pero agravó tremendamente el cuadro, la entrada del GPT y esta locura que yo veía. Dije, esto para grabarlo, si se pudiera grabar, me veía a mí en misma, en la cámara, el GPT y el paciente y yo peleando con el GPT. No, no. No, no. Dije, Dios mío, ¿a dónde llegamos? La psiquiatría moderna, qué locura, qué locura. Ahora, exacto, porque ya no estás solo con un paciente, estás con un paciente y su inteligencia artificial. Claro, claro. Eso creo, claro. Me pasó en una consulta exactamente lo mismo. Yo atiendo pacientes trastornos límite y cuando están en crisis, lo primero que hacen es acudir a ChatGPT. Sí. Y el problema que como es tan complaciente, retroalimenta situaciones que tal vez ni existen, que están en la cabeza y en el pensamiento de la persona, que terminan desbordando mucho más una crisis, ¿no? Entonces, el nivel de peligro que corremos como terapeutas, como psiquiatras hoy en día, porque ya no es solamente contra los pensamientos del paciente, sino contra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por eso te estoy diciendo una locura, y ya la otra vez me había pasado con otro, pero como sabe que soy estricta y rígida, había hablado con el GPT y entonces tomó la decisión de discontinuar el plan farmacológico. Toda la medicación que tenía, yo justo estaba de viaje, me había ido afuera por unas conferencias y bueno, al final después se imaginó cuando viniera, cuando me lo iba
a decir, se imaginó mi cara y el reto que se iba a comer, que bueno, volvió a la medicación, pero el tiempo que yo estuve ausente, por haberlo hablado con el GPT, que yo le digo, yo no puedo creerlo, pagás a un profesional la consulta y terminás consultándolo y haces lo que te dice el aparato, bueno, entonces decían que para un lado o para el otro, pero bueno, ahí estamos, ahora entramos con todo esto que es lo que la palabra del GPT con la palabra del profesional en este caso. Exacto, porque creo que eso está trayendo, como te decía, muchos desbordes que incluso ya lo hablamos muy claro hoy en el live, el problema de no ser capaz de hacer una introspección, que no solamente afecta en ese momento, sino, yo siempre digo, el cerebro es un órgano más que tenés que ejercitar. Con estimulación, si vos no trabajás ese órgano, como lo dijimos, se deteriora. Entonces, me encantó mucho hoy la conversación, Gerald. No llegó ninguna pregunta, creo que todo quedó súper claro. Me encantó conversar con vos el día de hoy, pero me gustaría que para cerrar, te lo dejo abierto a qué quisieras decirnos frente a todo lo que hemos hablado el día de hoy, en breve palabra. Que tenemos que poner atención, vuelvo al tema de volver a las bases. Las relaciones interpersonales es el gran desafío del ser humano, de que volvamos a conectar con los otros, mirándonos a los ojos, porque pasan otras cosas, como dije, desde la liberación de oxitocina, que vos la nombraste, que es la molécula, el neurotransmisor de las relaciones, del vínculo, del amor, de la fraternidad, del hemisferio derecho, y de esto que hace maravillosa la experiencia humana para con los demás, que creo que es una de las cosas más valiosas, ¿no? Como dicen que cuando posiblemente se termine el viaje, lo más importante va a ser cuánto hemos amado y cuánto nos han amado. Entonces, bueno, creo que es crucial, crucial, crucial que volvamos a esa esencia de poder relacionarnos amorosamente para con los demás y después, como dije antes, volver a caminar lo que más que se pueda, subir y bajar escaleras, ir a hacer las compras caminando, volver a escribir, volver a leer, ver de qué manera puedo tener mis 7, 8 horas de sueño, y poder tener espacios, aunque sea armados por y para mí, momentos de nada, de sentarme y poder respirar, darle un respiro al cerebro de la tecnología. La página en blanco, basta de temer la hoja en blanco, la creatividad, lo decimos siempre, la creatividad surge de la hoja en blanco y ahora sabemos que tenemos la red neuronal por defecto, que es la que trabaja y la que nos va a traer justamente la creatividad, las ideas novedosas cuando estamos haciendo nada. El cerebro necesita la nada. Y no puede ser la nada mirar reels hasta las 3 de la mañana como la vaquita se hace amiga del gato, porque la verdad que no. Y si uno ve, claro, es que vos decís, ¿qué pasó? Y no, me quedé, empecé mirando unas galletitas, cómo se hacían a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana y estaba mirando cómo la vaca se hace amiga del gato. ¿Que a quién le importa? Te robaste 3 horas de sueño y quedaste con un cerebro agitado para ir a dormir, eso te rompió el sueño, te lo lastimó. Entonces digo, bueno, yo no digo que no, todos hueveamos un rato con el teléfono y está, y lo usamos, pero bueno, yo creo que la tecnología está usando al ser humano, siempre hay gente que está ganando el rato, las horas que están detrás de todo esto, hay alguien que está facturando por cada segundo que estamos en línea, que ni está bien ni está mal, es lo que es. Pero bueno, ¿qué pasa con el precio de nuestro cerebro? Que se nos lo paga nadie. Así que, bueno, volver a evaluar y volver a poder retomar mi hemisferio y quedar yo al mando de mi cerebro. No que mi cerebro me lleve a mí, yo dirigir a mi cerebro. Creo que de esto se trata el gran desafío de este siglo. Y para cerrar uniendo un poco lo que decías, Gerald, hoy en día las redes nos bombardean de salud mental, haciendo un montón de cosas, pero
lo que vos dijiste es volver a las bases, que es gratis. No necesitas pagar suscripciones, simplemente intentar hacer lo que la gente de antes hacía. Caminar, hacer nada, tener tiempo para escuchar tus pensamientos, alimentarte, y hoy en día con tanta sobreestimulación nos hemos olvidado de las bases. Sí, sí, y hasta escuchar también la conversación con un otro, porque es el arte de conversar. Este ser humano, que si volvemos a la época prehistórica, nos reuníamos alrededor del fuego a conversar, a conectarnos, y antes que la escritura estuvo la palabra oral. Estamos perdiendo la oralidad, estamos perdiendo, como dije antes, de la escritura. Por eso digo, todos estos cerebros, todas estas funciones que fuimos ganando desde el Sapiens hasta acá, ¿no? Digo, no sea cosa que con tanta tecnología hayamos llegado al punto máximo de la evolución y que ahora sea el momento de acá a empezar a bajar. Entonces digo, por favor, y como siempre, el mundo se va a dividir y va a haber unos que vayan para un lado y va a haber unos que vayan para otro. Bueno, cada uno elige, toma tus propias decisiones. Y bueno, y eso se va a tomar a partir de la corteza prefrontal que tengan. Me encanta haber desarrollado un poquito más y tener tiempo para poder estimular, porque realmente esta conversación ha sido muy estimulante en todos los sentidos, y espero que haya llegado a cada una de las personas que han estado atentas a este live, y sobre todo agradecerte por tu tiempo. Ha sido magníficamente hermoso verte. Nos habíamos visto en clases, pero hasta por ahí, pero es hermoso tenerte acá, y sobre todo que nos hayas explicado tan claro sobre todo este tema de la funcionalidad y la estimulación en el cerebro, que muchas veces creemos que la regulación emocional es que viene por arte de magia, que simplemente voy al terapeuta o al psiquiatra y ya mágicamente se resuelve, pero es un trabajo, es una práctica que yo tengo que proponerme. Es un entrenamiento, como todo aprendizaje. Cuando fuimos a la escuela primaria y empezamos a aprender las letras, aprendimos la A. ¿Y qué hacías? Tenías que llegar a tu casa y hacer tarea. Y escribíamos la A, buscábamos la A, recortábamos la A y pegábamos la A donde iba. Había tarea. Entonces el cerebro siempre usa ese mismo circuito de aprendizaje. Entonces es importante entrenar el cerebro para poder aprender. Y lo maravilloso es que mientras estemos vivos podemos aprender siempre, de acá hasta el final de nuestros días. Siempre. Siempre hay posibilidad de aprendizaje y de cambio, porque ahí está también que todos tenemos esto maravilloso que no hablamos hoy, que es la neuroplasticidad. Exactamente. Así que se puede. Si hay vida, hay esperanza. Exacto, yo siempre cierro digo, con no esta frase. puedo desaprender lo aprendido, pero puedo aprender nuevas cosas. Y el Exacto. cerebro tiene esa maravillosa forma de ser maleable, reconstruible, y creo que hoy hemos dejado un poquito claro eso de que no es simplemente arte de magia, sino es práctica, es utilizar hábitos adecuados para este tipo de estimulación. Entonces, mil gracias, Gerald, por tu tiempo. Hermoso tenerte, qué lindo vernos frente a frente, y te agradezco por todos. Un abrazo muy fuerte hasta allá. Espero que todos estén bien, que nuestro público de Argentina estén felices de tenerte. Estaba viendo los comentarios, la admiración que te tienen, y feliz yo de tenerte por acá. Bueno, gracias a vos por la invitación, que hacía mucho tiempo que no hacía un live, y bueno, y gracias a toda la gente que estuvo acompañándonos en esta hermosa jornada, en este hermoso compartir. Te mando un abrazo fuerte, prontamente nos vemos. Chao. Gracias a todos. Chau, 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 chau.